Emprender nunca es fácil, siempre exige ingenio, tomar riesgos, mucho trabajo y, por qué no, un poco de suerte. Pero además de hacerlo en entornos de turbulencia global y local, lo es aún menos. El número, la volatilidad, interconexión y complejidad de los factores en juego y de las tendencias multiplican las dificultades mientras abren nuevas oportunidades. ¿Qué es emprender y cuál es su función en la sociedad? ¿Cómo se ven los entornos local y global? ¿Cuáles son las claves para embarcarse en iniciativas de emprendimiento en momentos difíciles? ¿Es una oportunidad el emprendimiento social? Soy Eugenio Guerrero y les doy la bienvenida a Navegando en Aguas Turbulentas, un proyecto de la Fundación Crecer y Sanar y el AIEP para conversar sobre libertad financiera en entornos desafiantes. Y hoy nos acompaña en Santiago de Chile un invitado muy especial que es Nicolás Chea. Nicolás Chea es emprendedor social y cofundador de 3 empresas B, Cuplo, ICLAS y Casacou, y de emprendimientos públicos y sociales como son Startup Chile, ASECH, Jóvenes al Servicio de Chile, Corporación G100, Campeonato Nacional del Emprendimiento Nada Nos Detiene, Fundación Chile a Fondo, Fundación Atenea y Con Todo. También es presidente del directorio de Cuplo, G100 y de Desafíos 10X. Nicolás es asesor de innovación y emprendimiento del Ministerio de Economía y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos como joven líder global por el Foro Económico Mundial en 2014, es emprendedor del año 2013 por el Colegio de Ingenieros de Chile y premio a Boni por Cuplo el 2013 y por Startup Chile en el 2011. Es autor del libro Startup Chile, History of Chile Entrepreneurial Revolution. Nicolás es de profesión ingeniero comercial y profesor de emprendimiento de la Universidad Católica. Tiene un máster en educación de la Universidad de Columbia y otro en administración de empresas de la Universidad de Stanford. Es casado, tiene 5 hijos. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Navegando en Aguas Turbulentas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eugenio. Gracias por la invitación y los felicito por lo que están haciendo. No, muchas gracias a ti, porque precisamente promovemos estas instancias de reflexión, de deliberación y conversación para poder conversar con personas con tu vasta experiencia y poder indagar en esos pormenores que son a veces tan complicados, pero también tan interesantes precisamente para emprender. Nicolás, las palabras emprender y emprendedor son tan populares y positivas que se usan en todo y para todo. Pero, ¿qué es para ti emprender y qué es un verdadero emprendedor? No te pregunto qué es teóricamente hablando, sino más bien como la experiencia de la vida. Bueno, primero me encanta el nombre de la fundación Crecer y Sanar. Creo que emprender tiene que ver mucho con crecer y sanar. Tiene que ver con el desarrollo y con resolver problemas. Los emprendedores buscamos, bueno, oportunidad o problema casi son sinónimos, ¿no es cierto? Cuando eres positivo ves la oportunidad, cuando eres pesimista ves el problema, pero tiene que ver con resolver problemas y aprovechar oportunidades. Las oportunidades, por definición, por definición, están asociadas a problemas. Por lo tanto, a través de una empresa, y esto creo que es muy interesante porque creo que nuestro lenguaje hace la distinción. Los empresarios se frustran un poco porque como que dicen que los emprendedores tienen una connotación más positiva, pero la verdad que emprender tiene que ver con una característica o una posibilidad casi biológica de los seres humanos. Los seres humanos no estamos programados para repetir, tenemos de hecho neuronas que repiten lo que observamos, reaccionamos frente a los estímulos, pero de alguna manera como que tenemos intrínseco esta aspiración de que va a llegar un día en el cual todo va a converger y todo va a ser fantástico y no va a tener que trabajar más y voy a poder dedicarme solamente a las cosas que me gustan y una estabilidad fantástica, pero desgraciadamente no es real eso. Pero actuamos como si lo fuera. Como dice un amigo mío, los seres humanos somos expertos en hacernos tontos a nosotros mismos. Entonces, emprender biológicamente, tiene que ver con cuestionar esa aspiración, esa ilusión, diría yo, y tiene que ver con salir de esa inercia y con buscar cosas distintas, con desafiarte, cómo reaccionar a tiempo frente a problemas. Los emprendedores somos más bien, no sé, los emprendedores y emprendedoras son personas, yo diría quizás más bien inductivas, o sea, como que recogen pocos puntos de data y van armando patrones
y son tremendamente inciertos porque los puntos de data no son suficientes, ¿no es cierto? Entonces, a veces esos patrones, bueno, terminan siendo correctos y representan un problema suficientemente grande o profundo que puede convertirse en una oportunidad de negocio, como también puede convertirse en una obra de arte, o en un museo, o en una iglesia, o en una universidad, o en un partido político, da lo mismo. Asociar, a mí siempre me gusta hacer la distinción entre emprendedor y empresario. A su vez, el empresario es el que administra una empresa. Y un empresario que no es emprendedor se va a quedar en inercia, estancado en inercia o en éxitos del pasado, no va a cambiar y por lo tanto va a quebrar en la medida que esté operando en un mercado competitivo. Los credos se van a quedar sin feligreses y los partidos políticos se van a quedar sin militantes, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, al final, y eso para mí es la distinción más importante porque lo contrario sería reducir el emprendimiento solamente al ámbito empresarial, que creo que es un error. Claro, por lo tanto, efectivamente, ser emprendedor y ser empresario son dos cosas distintas. Y obviamente no significa que sean cosas malas, y así lo define nuestro lenguaje. El emprendimiento, la actitud emprendedora, en la Real Academia, lo define como una actitud para enfrentar situaciones desconocidas, está asociado a la aventura, ¿no es cierto? Porque cuando tú emprendes te estás introduciendo en una aventura. Y entre mayor riesgo, más desafiante, es mayor el desafío. Y en el ámbito económico, mayor va a ser el retorno, y en el ámbito político, mayor van a ser los votos, y en el ámbito educacional, no sé, pues más van a ser los exalumnos y mejor les va a ir, ¿te fijas? Entonces tiene que ver con eso, y naturalmente que el emprendimiento es una actitud fundamental en el empresario y la empresaria, porque hoy día el emprendedor, y así además como lo definió, hay un economista muy famoso que desgraciadamente se hizo más famoso cuando murió, que se llama Joseph Schumpeter, sí. Y que es un economista austríaco, que era profesor de la Universidad de Harvard, y él ponía al emprendedor en el corazón del sistema económico, porque son los emprendedores los que hacen que el sistema se oxigene. Cuando no hay emprendimiento, termina en un monopolio y en guerra civil y en una cosa espantosa, ¿no es cierto? Y se comen los humanos entre ellos ante la desesperación. Cuando hay emprendimiento, el sistema social se oxigena. Y por eso que el atributo emprendedor, motivar el emprendimiento, es tan importante, no solamente en el ámbito económico, sino que en todos los ámbitos sociales, políticos, académicos de la humanidad. Sí, bueno, por cierto, Schumpeter le acuñó el término la destrucción creativa, precisamente porque, y lo llevamos a esta diferenciación que tú hacías entre empresario, que básicamente gestiona lo que está y con base en ello, si no se convierte en un emprendedor, entonces tiende a fenecer, y por otro lado está el emprendedor que está viendo oportunidades de ganancia, pueden ser económicas o no, dentro de un entorno que pueden ser hostil o no, pero siempre es en este sentido también una actitud, ¿no? Ahora me gustaría, porque se dice que la función del emprendedor y de los empresarios en general es producir riqueza, y eso definitivamente en parte es cierto, pero también es verdad que la función de la empresa en la sociedad ha tomado matices aún no tan acentuados, al menos de manera explícita. ¿Qué te parece que ha cambiado históricamente respecto a este punto? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque tú eres una persona con una vasta experiencia tanto en emprendimientos, netamente en oportunidad de negocios, pero también en emprendimientos sociales, y tu experiencia sí lo hace ver. Entonces, ¿qué te parece que ha cambiado históricamente hablando al mundo de hoy? Bueno, yo creo que estamos viendo, a mí me encanta la época en que nací. Estamos viviendo un punto de transición, una época como de transición que yo la encuentro alucinante, donde ahora tampoco viví en épocas anteriores, así que quizás son caricaturas, pero así como yo lo veo, en el fondo están surgiendo de una sociedad con muchos más matices, una sociedad con muchos más colores. Y a mí en lo personal me encanta, entre más colores tengo una vida mucho más entretenida, que aburrido, el blanco-negro es muy aburrido. Y es un mundo binario, y llevándolo al ámbito económico, quizás y esto también va a ser una caricatura, pero en un extremo estaba, no sé, Milton Friedman, ¿no sé? Que dice, oye, ¿sabes qué? Las empresas solamente tienen que maximizar la utilidad y deja que los accionistas decidan qué hacer, y lo único que importa es la productividad y el bienestar, y en la medida, porque la utilidad al final es el reflejo de que lo estás haciendo bien,
y por lo tanto la utilidad al final es un premio a quienes lo están haciendo mejor. Suponiendo que estaba un ámbito de competencia perfecta. Cuando hay competencia perfecta y efectivamente hay un mercado que retribuye el talento, el riesgo, el esfuerzo, eso funciona. Y quizás eso podría ser así, naturalmente en un mercado perfecto, es donde está bien reguladas las contaminaciones, no puedes afectar a tu comunidad, porque si no eres un buen ciudadano, los clientes no te van a preferir, y si eres y si contaminas, te van a multar. Por lo tanto, en un mercado perfecto, una empresa no debiera ser viable si es que está generando externalidades negativas que superan su beneficio privado, ¿no es cierto? Y es la crítica que se le hace a las empresas quizás que no contribuyen nada, que lo único que le importa a los winners, ¿no es cierto? Los winners son nefastos en todo ámbito, en todo el ámbito, en la empresa, en la academia, en la política, en la religión, en todas partes. O sea, las personas que solamente yo, y el resto que se joda. Y por otro lado, eso obviamente nunca hemos llegado a escenarios de competencia perfecta. Es muy difícil tener las regulaciones actualizadas. La tentación, el mismo Schumpeter decía que el principal enemigo de los capitalistas son los mismos capitalistas, porque la tentación del monopolio es muy grande. Y de hecho, siendo riguroso, los emprendedores andamos buscando monopolios. Los monopolios son como piñatas, ¿no es cierto? Piñatas de grasa y de gordura, y que las piñatas y son las empresas grandes, el monopolio son torpes, son lentos, no entienden a sus clientes, y como son la única empresa, no tienen que adaptarse, pues entonces se quedan ahí y como un ser humano, en fin, no quiero hacer comparaciones son odiosas, pero entonces los emprendedores decimos, no, hay una oportunidad notable, porque yo le puedo ganar, yo entro, soy mucho más ágil, corro mucho más rápido, el mundo se está adaptando, yo puedo capturar una participación de mercado, o quizás desplazar a esa empresa y ocurra la competencia. Entonces, la competencia es lo que nos mantiene ágiles. La competencia leal, bajo reglas justas, obviamente no. Y en el otro extremo, como los mercados históricamente están mal regulados, van más lentos, hay una serie de cosas, existe corrupción, existen montones de problemas, y las sociedades, claro, la riqueza se concentra. El principal peligro del capitalismo es que es tan eficiente en la generación de riqueza, pero si está en un ambiente mal regulado o poco competitivo, entonces los incumbentes, las empresas establecidas, pueden capturar segmentos o bolsones de riqueza desproporcionadas, la riqueza se concentra, el Gini se dispara y surgen las guerras civiles y los dictadores y qué sé yo. Entonces, y en el otro extremo, claro, hay gente que dice, ¿sabes qué más? Estos mercanchifles son todo, lo único que le importa son ellos, entonces, ¿sabes qué más? Se acaba la empresa privada y 100% estatal, y yo decido qué es lo que produce, qué es lo que hace. Bueno, los dos extremos, el primero es una ilusión y el segundo es un desastre. Claro. También es una ilusión. Entonces, y entonces entre medio, yo diría que al final hay una y no sé si es llamémoslo movimiento, bueno, hoy día se llama Empresas B, pero hay mucho otro, y que básicamente dicen, ¿hasta cuándo seguimos con esta cuestión tan binaria? Se pueden compatibilizar. Y puede ser perfectamente compatible porque ninguno de los dos extremos están funcionando. No basta con los impuestos, y sin impuestos tampoco funciona. Entonces, ¿por qué no aprovechamos a este gran motor de energía y de generación de riqueza y de empleo, etcétera, para que también se haga cargo de los problemas sociales y ambientales que son imposibles de resolver porque no estamos en un mercado perfecto, porque el mercado no los puede resolver por sí solo. Y eso a mí me hace mucho sentido. Entonces, antes, claro, en un extremo estaba la caricatura, ¿no es cierto? No, si tú si no quieres tener fines de lucro, tienes que ser, no sé, una hermana en la caridad y vivir en Calcuta, y si quieres dedicarte a la empresa, al lucro, estás destinado a ser un cerdo capitalista que come billetes, ¿no es cierto? Tío Rico MacPato, que jugar en las bodas. Estas nociones binarias que comentabas tú. Claro, pero hay un cuadrante que es maravilloso y al cual yo aspiro, y que es tener una empresa cuya utilidad sea la consecuencia de hacer muy bien su trabajo. Y que hacer muy bien su trabajo no solamente sea generar buenos productos y servicios para sus clientes,
sino que además estar en sintonía y ser una contribución a su entorno social y aún más, ser consciente del cuidado del medio ambiente. Porque si no tenemos esas tres cosas resueltas, si no tenemos planeta, si no tenemos convivencia y no tenemos riqueza, entonces nos vamos a extinguir. Claro. No hay alternativa. Entonces aprovechemos, naturalmente, cada uno que juegue su rol, pero conversemos, trabajemos juntos, de manera colaborativa. Entonces, una competencia, aprovechar la empresa, por lo tanto, para que pueda suplir de alguna manera ese estado ideal que es tan difícil de obtener. Claro, no, que además tú lo mencionabas muy bien. Además que en estos modelos de competencia perfecta precisamente desaparece el emprendedor. O sea, donde hay desajustes entre las preferencias, es donde el emprendedor ve oportunidades. En estos modelos como que se descarta un poco la visión del emprendedor y la importancia que tiene como benefactor social en cierto sentido. El mismo Schumpeter decía, claro, que los monopolios son legítimos, e incluso las patentes son un permiso al monopolio, es una protección al monopolio. Lo importante es que sean temporales. Cuando los monopolios se vuelven permanentes, ahí es donde queda la escoba. Así es. Oye, Nicolás, te voy a hacer una pregunta ya, yendo de lo abstracto a ir aterrizando a tu pega, a tu experiencia. Si yo te pregunto, esto es una pregunta, claro, bastante difícil, pero yo creo que vamos a poder en cierto sentido resumirla. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de emprender desde tu experiencia personal y profesional y en todos los años que llevas? Yo diría que la variable más difícil es el timing, y es la más importante. Muchas veces los emprendedores, claro, somos medio ansiosos y nos apuramos más de la cuenta. En el caso, a veces funciona y a veces no, pero al final la variable más importante de todo emprendimiento es el momento en el cual entras, y hay muchos ejemplos de tecnologías que eran mejores, pero llegaron antes o llegaron tarde, y ganaron los modelos de negocio, las empresas, los productos que llegaron en el momento correcto. Lo más difícil, por lo tanto, es entender cuál es el momento correcto para entrar, y naturalmente que alinear el momento correcto de la empresa con el momento de tu vida, con la familia, con tu edad, con los recursos, es súper, súper difícil. Por lo tanto, yo creo que en el caso de Cumplo, por ejemplo, algo que para mí era bastante obvio, yo partimos Cumplo el 2011, porque esto ya había partido en Inglaterra el 2004 y en Inglaterra el 2005, y dije, bueno, ya 6 años de diferencia, esto ya le llegó el momento. Sin embargo, nos adelantamos como 6 años a la industria fintech en Chile. Claro. Y bueno, y esos 6 años, afortunadamente, fue una travesía de muchísimo aprendizaje, pero con un desafío financiero, echarle para adelante, no tirar la toalla. Y de repente uno dice, claro, chuta, ¿tiro o no tiro la toalla? Porque nunca sabes cuándo va a venir. Entonces al final uno dice, pucha, uno de los errores pueden ser demorarse mucho en tirar la toalla o tirar la toalla antes. Claro. ¿Hasta cuándo sigo? Tiene sentido seguir adelante cuando uno está emprendiendo, no sé, en el caso personal mío, me pasa que yo soy como Hernán Cortés, así, o sea, digo, Hernán Cortés, que el conquistador de México, sí, que quemó las naves para que los soldados no se arrancaran de vuelta a España cuando conocieron Tenochtitlán. Entonces, yo como que cuando parto un proyecto, y esto no sé si pues, tómelo si le sirve, no son consejos, no son recetas, no son reglas escritas en piedra, pero es importante ponerse, al menos yo lo hago, me pongo en posiciones donde hay mucho en juego en los proyectos en los cuales lidero, porque como soy ser humano y sé que me va a dar miedo y que me voy a arrepentir y que la gente me va a decir que estoy enfermo en la cabeza y que esto no tiene por dónde y que esto es imposible y que bueno, entonces y ahí es donde también el segundo tema de la empresa ve que es tan importante, que es tener el propósito claro. Cuando tienes el propósito, el propósito es una muy buena, es más que la herramienta, es como la piedra angular de cualquier proyecto. El propósito claro y fuerte y sólido es lo que te va a permitir seguir avanzando y no tirar la toalla antes de tiempo. Y la humildad, por otro lado,
es lo que te va a permitir tirar la toalla cuando debes tirarla. Y hay muchos ejemplos donde que empresas que de repente, no sé, por la obsesión del proyecto del emprendedor puede traer efectos colaterales que son muy costosos y de repente la vaina era más cara que el sable. Entonces, yo te diría que eso es lo más difícil, ¿eh? ¿Hasta cuándo sigo o no sigo? Hay montones de desafíos, pero yo te diría que para mí esa es como la pregunta fundamental. Claro. Has tomado compromisos, hay inversionistas, hay los equipos, de repente no sé, pues hay días que son súper difíciles y tenés que levantarte en la mañana, lavarte la cara y poner cara de cumpleaños, y no cara de cumpleaños, no lo quiero tampoco, porque no es manipulación, sino que hay que poner como esa energía extra para, para seguir adelante, para que el equipo siga adelante, para que te sigan creyendo, porque cuando esa fe, esa confianza se acaba, hasta ahí no más llegaste. O sea, básicamente eso es una mezcla entre el ingenio, la posibilidad de detectar oportunidades, pero también fortaleza psíquica, ¿no? Para poder enfrentar los desafíos cuando son adversos a los resultados que uno busca, ¿cierto? Y en el caso mío, bueno, también hay el equilibrio, y por favor, no quiero sonar como predicador, no tengo idea de cuál sea la receta, pero en mi caso personal, no sé, porque para mí la familia es súper importante. Cuando llego a de estar con mis niños, con mi señora, es como una fuente de energía súper importante que para mí me moviliza harto. Y yo tengo la suerte, y esto, insisto, no quiero evangelizar acá, pero yo tengo la suerte que soy creyente. Y mis amigos ateos se desesperan porque me tratan de convencer, de que disuadir, y me explican ecuaciones y fórmulas de por qué esto es tan absurdo. Pero para mí es notable, porque en el fondo a veces necesitas recurrir y de repente te ayuda a no creerte el cuento y darte cuenta que el mundo va mucho más allá que tú, y como que de repente, no sé, apoyarte en toda esa energía que pueda, también para mí en lo personal me sirve un montón. Si funciona, bien; si no funciona, bueno, da lo mismo, como hay que partir otra cosa. Pero eso. Oye, Nico, o sea, te has destacado también en el emprendimiento social y ya vamos a ese punto en específico, pero primero quisiera preguntarte a ti como emprendedor experimentado, ¿cómo has estado viendo el entorno global? Porque en el video de invitación que nos hiciste llegas a hablar de movimientos tectónicos. Totalmente. Entonces me gustaría saber cómo ves ese entorno global que lógicamente afecta al local. ¿Cuáles son esos movimientos? Yo tengo yo me acuerdo que y esto no es que lo planeé, pero mirando para atrás, en mi primera clase, de las primeras clases de introducción a la economía en la Universidad Católica, Dominique Hachette, que en paz descanse, que era un profesor lo más difícil que hay el curso, pero nunca se me olvidó una ecuación que era que la producción de un país, el Producto Interno Bruto, depende de dos variables. Es una función del trabajo y el capital. Y eso eran como los recursos escasos, ¿no es cierto? Y hasta hace muy poco eran muy escasos. O sea, y si te vas 300 años para atrás, eran pero muy pocos los privilegiados, porque cuando no existía ni la imprenta, entonces el conocimiento estaba solamente en los monasterios, los palacios, y después vino la imprenta, y después vino Wikipedia y Google, en fin. Y el capital también, el capital era súper escaso. O sea, las tasas de interés, no sé, pues, me acuerdo que una vez el papá de un amigo que había partido una empresa hace 50 años me contó que él partió con un crédito que era, pues tú, que un 14% de interés Dios mensual. mío. Claro, probablemente la inflación está en un 7, ¿no? Un 10 Claro. o más. Pero era mucho más escaso. Hoy día, las dos grandes variables fundamentales de la producción, de la generación de producción, son prácticamente ilimitadas. Hoy día el conocimiento, lo que pasa, claro, el conocimiento está medio interceptado por ministerio y por gremios y por ideología, pero el capital, o sea, la tasa está en cero y está pegada en cero. Ha subido un poco en Chile últimamente, bueno, estamos con algunos riesgos internos, pero nunca la historia. O sea, y esas dos variables, cuando se libera el conocimiento y se libera el capital, si las instituciones son las correctas, ¿cómo voy a estar? O sea, no sé, pues yo estoy alucinado con lo que se viene.
porque veo que se va a poder, uno de los grandes problemas que ha tenido el libre mercado es que ha sido un privilegio de unos pocos, que hasta hace muy poco solamente podían ser empresarios los pocos privilegiados que tenían garantías en su familia, o que tenían amigos en los bancos, o que tenían algún título universitario. Y hoy día ninguna de esas cosas realmente son, o sea, todavía siguen importando, pero son mucho menos importantes. Entonces, si uno mira el vaso medio lleno, uno dice, bueno, acá lo que se debiera venir, y yo lo veo con Cumplo todos los días. Me acaba de llegar, de hecho, un mensaje de una cliente Cumplo, una pyme, súper agradecida porque gracias a Cumplo había podido crecer, pararse, se le quemó una fábrica. Entonces, y hoy día Cumplo, fíjate que en Cumplo, por ejemplo, acá estamos a punto de llegar, se han financiado casi $1.000 millones en nuestra plataforma. Ningún dólar es nuestro. Sí, esto es como así como dicen la empresa de transporte, ¿no es cierto?, que no tiene auto, y la empresa de hoteles más grande del mundo no tiene propiedades, Airbnb, Uber, y ojalá que nosotros seamos la más grande del mundo, no tengo idea, pero y ni un dólar. La empresa financiera, la empresa que más crédito ha otorgado, y que ningún dólar. Entonces, si tú le combinas esto, bueno, en verdad, gracias, detrás de todo esto está la tecnología. Hay una revolución tecnológica en curso, que es la fuerza imperante, y que son muy buenas noticias. O sea, mira, y tú miras para arriba y ves los satélites de Elon Musk, cómo van ordenaditos, ¿no es cierto? Y están alumbrando con Wi-Fi todos los rincones del mundo, y ves toda la logística que ocurrió en la pandemia, y la gente pudo seguirse alimentando y abasteciendo desde sus casas, y ves el otro día hacer un artículo bien interesante en el Economist, que hablaba de la economía instantánea. Sí. Y decía, sí, obviamente, han habido costos ya altos y en alguna industria más que otra, pero han sido mucho menores de lo que pregonaban los economistas. El desempleo no se fue a un 20%, aquí estamos vivos, la vacuna, o sea, en 10 meses, o no sé, en un año, se produjo una vacuna que en circunstancias normales se hubiera demorado 10 o 20. Así es. Entonces, como que realmente no estamos tomando conciencia de las innovaciones, pero fundamentales, que están ocurriendo todos los días. Y el cohete de Elon Musk cayó parado, salió de órbita y volvió parado, y lo puede reutilizar. O sea, las implicancias que eso tiene frente a la industria aeroespacial, ¿te fijas? Entonces, obviamente hay montones de problemas, pero yo creo que ahí depende de cada uno cuál es el prisma con el que queráis ver la vida. Y no tengo idea, y yo opté por ponerme el lente del optimismo, y ver las cosas buenas. Y a veces la gente se enoja conmigo porque dice, oh, el mundo está cayendo a pedazos y vos seguís optimista. Digo, pero es que fíjate, mira todo esto que está pasando. ¿Cómo no voy a estar optimista de un mundo que se está liberando el capital, se está liberando la educación, se está liberando la energía, y todas las barreras quizás que hacían que el mundo fuera injusto, o sea, muchas de ellas se están eliminando? Pero, o sea, esos serían, en resumen, los movimientos tectónicos, ¿no? Lo primero, que se libera el conocimiento, además que se libera el capital, y que la tecnología, que básicamente también es una consecuencia de ello, permite que los emprendimientos sean lo mejor posible. Incluso cuando te referías al tema de los privilegios, comentabas en CNN, en una entrevista, que la distribución del talento no discrimina por nivel socioeconómico, porque precisamente es allí donde impactan este tipo de ideas, llega el capital, independientemente de cuáles sean tus antecedentes académicos o intelectuales, ¿no? Ahora, fíjate, perdona, sí, aún más, Eugenio. Nosotros, otro proyecto muy lindo en el cual estoy involucrado es el G100, desde donde organizamos el Campeonato Nacional de Emprendimiento, y nosotros dijimos, nosotros acá le vamos a competir al fútbol, y vamos a crear una liga que va a ser mucho más potente que el fútbol. Y yo me imagino, yo iba al campus San Joaquín de la Universidad Católica, y me acuerdo que cuando Colo-Colo, en el estadio allá en Monumental, abría las postulaciones para los cadetes, o sea, había unas filas que llegaban hasta Macul. O sea, veía impresionante a las 7 de la mañana, miles de niños con sus padres y sus madres haciendo fila, y a mí yo no encontraba tan impresionante. Es notable el rol social que cumplen los equipos de fútbol, pero de todos esos niños, Esteban Paredes, no sé, ¿para qué decir, cómo se llama, Arturo Vidal, era uno de 1.000.000, o no sé, de 10.000 o de no sé cuánto. Entonces, nuestro sueño es que los padres, particularmente las madres, sueñen con que sus hijos sean emprendedores, por todo lo que conversamos antes. Porque uno de los principales problemas
yo tengo mi principal privilegio por lejos es que caí, no sé, tuve una familia, una madre que me dijo que no había límite y que soñar en grande y que los sueños eran posibles y si no se cumplen da lo mismo, pero te ayudan a ir más lejos. Y claro, yo tenía probablemente los recursos necesarios, no sé, para alcanzar todos los sueños, pero algunos. Yo nací en un lugar, fui muy privilegiado, porque, bueno, mis ancestros se sacaron la mugre y aquí estoy y me tocó, en fin. Eh, pero como que el estereotipo es a las personas que no nacieron con esos privilegios, decirle, compadre Juanito, puta, quédese callado, no la calle, no cuestione, que no lo echen, ¿cachai? Claro. Y sí, ya haga lo que le digan. Y no, Esa es la si inercia Juanito, que comentabas. exactamente, y ni siquiera es tu inercia, la inercia de otro. Claro. Entonces, pero ahora al revés, pues decir, Juanito, juégatela, porque da lo mismo que hayáis nacido en La Pintana, y da lo mismo que, obvio que vaya a estar una desventaja, pero fíjate que estamos llegando al punto tal, volviendo al G100, nosotros estamos haciendo campeonatos de emprendimiento en todo Chile. La semana pasada fue la premiación del segundo campeonato que hacemos en La Pintana. En el Teatro Municipal de La Pintana, Giovanni, a quien le mando un saludo enorme, Giovanni es un ingeniero químico, de hecho, no sé si, creo que estoy en el Andrés Bello en la ayer. Y Giovanni se para al escenario y él ganó uno de 500 emprendedores que postularon al campeonato. Y Giovanni dice, mira, yo quiero decir una cosa, yo no estoy acá a pesar de haber nacido en La Pintana. Yo estoy acá gracias a que nací en La Pintana. Porque haber nacido en La Pintana, nací en la escasez, tuve cariño, estaban sus abuelos, pero no tuve nada. Todos los días fue una lucha, fue un desafío, fue una prueba. Y hoy día he desarrollado una resiliencia, una empatía, una resistencia. Y yo veía y decía, claro, tiene toda razón. Estamos haciendo otro campeonato ahora, partimos un proyecto muy lindo con todos los egresados del Sename. Y no voy a hablar del Sename porque es una cosa espantosa, es una vergüenza nacional. Un niño contaba que entró a los 7 años y a los 18 años le dijeron, oye, usted se tiene que ir mañana porque ya legalmente ya no nos corresponde, no puede estar acá porque a los 3 días después ya pasa. O sea, una cosa atroz. Y los niños nos decían, están armando una organización entre ellos que se llama la Red Egresa, porque ellos decían, nosotros antes obviamente nos da vergüenza que se supiera que nosotros habíamos estado en Sename, porque era así un hándicap terrible, y de repente dijimos, no, tenemos que organizarnos, tenemos que apoyarnos, y se están empezando a reconectar, y armar una corporación que se llama la Red Egresa, y vamos ahora a hacer un campeonato de emprendimiento para todos los egresados del Sename. Imagínate el potencial emprendedor que puede tener un niño que haya pasado por ese nivel de estrés y de dificultad en su vida. Entonces, para terminar, lo interesante es que el emprendimiento y el éxito en el emprendimiento no se correlaciona mucho más con la escasez que con la abundancia. Y efectivamente, Giovanni de La Pintana tiene un hándicap a favor que el Giovanni no tengo idea, de Los Barnechea o de Itacura. Lo que pasa es que Giovanni no se lo imagina, porque siempre le han dicho lo contrario, y al de Vitacura también. Pero cuando igualando la educación, el capital, con las instituciones correctas, como sabemos que el talento se distribuye de manera normal, pero además la persona que ha nacido en la escasez lo ha desarrollado mucho más, o sea, objetivamente, se está invirtiendo eso. Y eso yo lo encuentro alucinante. Si efectivamente, imagínate lo lindo sería, Eugenio, que Chile pasa a ser un lugar, y es lo que nosotros soñamos en el G100, que tu destino no dependa de tu origen. Y que no sea, o que no sea a pesar de tu origen, sino que sea gracias a tu origen. Y yo creo que nos estamos acercando a ese mundo. Y ahora, Nico, tú que has estado, bueno, muy activo con los emprendimientos, con todo tipo de emprendimientos muy exitosos. Hoy en día, bueno, Chile, como sabrás, sufre turbulencias en las finanzas, en lo político, en lo social. Son tiempos de cambios, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, bueno, y con base a quienes hoy te miran, te escuchan, y bueno, ven todo lo que has logrado, ¿cuáles son las claves para ti de cómo reaccionar y qué hacer en tiempos turbulentos como de este tipo? Porque hay gente posiblemente que ve que son tan abrumadores que no vale la pena seguir o continuar,
hay personas que ven que no son temporales, sino que podrían ser permanentes, pero siempre hay una actitud, esa constitución psíquica de la cual hablabas en algún momento, o sea, de cómo ser resiliente y cómo enfrentar los desafíos. Pero hoy, en el Chile actual, que ha pasado por ciertas, no digamos crisis, pero sí turbulencias, ¿cuáles son las claves que tú ves Crisis feroz. para esto? Estamos frente a una crisis brutal. Estamos frente a una crisis de identidad, frente a una crisis, y no es un tema, y me da lo mismo por el lado. O sea, Chile hoy día está pasando por una crisis brutal. Y estamos, y se está, o sea, hay un ánimo además refundacional y qué sé yo. Entonces, hay una, digámoslo, yo creo que es importante asimilarlo. Habiendo dicho eso, nunca han habido tantas oportunidades como hay ahora. Punto. O sea, hay industrias completas que se están reseteando. La financiera, la energética, la de logística, o sea, todas, el retail, todo no está cambiando, se está reformulando completamente porque el impacto, como decía hoy una charla en TED hace un par de años atrás, que decía el gran riesgo, el gran peligro es pensar que Uber es una app. Porque si tú crees que Uber es solamente una app, no estás entendiendo nada. Entonces, entiende todo lo que hay atrás. No, el app es solamente la manifestación, el reflejo en tu pantalla, líquida, no tengo idea. Pero piensa todas las cosas que están ocurriendo para que tú, apretando un botón, puedas conectarte con una persona que salgó su auto, etc. Entonces, nunca en la historia de la humanidad habían habido tantas oportunidades. Por lo tanto, lo primero es convencerte de eso. Ahora, con respecto a cuál es la oportunidad que tienes que tomar, y volvemos a lo que te decía antes, hay que ver si las inercias son muy peligrosas y la definición, si seguir o parar o cambiar, hoy día es más importante que nunca. Y esa pregunta hay que hacérsela, y el problema, el cambio, no es que no nos guste cambiar, no es que no nos cueste cambiar, todos queremos un futuro mejor y queremos abrazar ese futuro mejor. El problema es que para abrazar ese futuro tenemos que despojarnos del pasado. Entonces el problema no son la falta de posibilidades, sino que son los amarres. Entonces tenemos que estar dispuestos a cortar esos amarres. Y ahora, yo no tengo idea de cuáles son las cuerdas que tiene que cortar cada uno. Y probablemente, y yo es fácil decirlo, y quizás yo también estoy súper amarrado pero hay que estar consciente que estamos amarrados. Y consciente que tenemos que soltar amarras alguna liana para agarrarnos de la otra. Yo lo que recomiendo, hay un ejercicio, Eugenio, que seguramente lo has oído, que se llama el Ikigai. Y el Ikigai, I-K-I-G-A-I, es un ejercicio japonés, tiene, no sé, miles de años, y está en internet para que lo vean, pero básicamente hay que hacerse 4 preguntas. Yo lo hice por primera vez el año pasado, y no podía creer que no lo había hecho antes. Y son 4 preguntas, y la primera es, ¿qué es lo que te gusta? ¿Para qué es lo que eres bueno? ¿Para qué es lo que te pueden pagar? ¿Y qué es lo que el mundo necesita? Esas 4 preguntas son infalibles. Y nuevamente, ¿qué es lo que te gusta? ¿Para qué es lo que eres bueno? ¿Para qué es lo que te pueden pagar? ¿Y qué es lo que el mundo necesita? Si los japoneses te dicen, bueno, ya, pues, si te gusta la plata más que otra cosa, dedícate a lo que eres bueno, independiente si te gusta o no. Si eres una persona idealista y te da lo mismo la plata, entonces, bueno, o tienes una pasión por algo, entonces, bueno, sé artista y dedícate a la música o al arte. Ojo, que tiene consecuencias, probablemente vaya a ganar menos plata que tus amigos banqueros, pero vaya a estar haciendo lo que te gusta todo el día. Y si eres una persona súper altruista, entonces ándate a Calcuta o arma una organización sin fines de lucro. Pero es importante que te hagas esas preguntas y que tú por tu cuenta, encuentres cuál es la respuesta. Yo no tengo idea de cuál es la respuesta, pero esas preguntas me parece que son las correctas. Y también, bueno, un buen insumo para guiarse, para simplemente como ubicarse en tiempo y espacio, ¿no? Con respecto a las preferencias, las expectativas, los esfuerzos que quieran emprenderse. Digo, para ir Y lo otro cerrando... que también es un comentario, sí, perdón, una sugerencia súper cliché, pero sale de tu casa, sale de tu empresa, anda a caminar, descubre cosas distintas, conversa con la gente. Ahí están las oportunidades, ahí es donde las encuentro yo, por lo menos. Yo cumplo lo partí porque una persona que trabajaba conmigo un día me vino a pedir plata y debía 20 sueldos a un 70% de interés. Pero ¿cómo puede ser esto? Y fui a la casa comercial y me di cuenta que habían cientos de personas en la misma situación. Dije, acá hay un problema monumental. Y después conocí a un gringo que ha hecho una empresa y se le ocurrió que la gente se prestara plata directamente a través de internet. Y ahí nació Cumplo.
y cuando estaba, bueno, en fin. Oye, Nico, para ir cerrando, para pasar las preguntas, que hay un par de preguntas muy interesantes, me gustaría preguntarte, ¿dónde ves los principales espacios de oportunidad para el emprendimiento social en el Chile de hoy día? ¿Cuáles son aquellos focos, espacios o ámbitos donde tú ves que hay ciertas oportunidades de emprendimiento social en Chile? O por lo menos que tú ves que no están abordados, o que están abordados pero no de manera entera. Cuéntanos. Es que en todas, po. Es que realmente en todas, porque estamos frente a un cambio de era. Y estamos en la cuarta revolución industrial, y estamos en una digitalización y en la época del robot y de la inteligencia artificial. Entonces, no es que algunas empresas sean tecnológicas y otras no, todas las empresas. Hoy día la industria madre es la industria tecnológica. Entonces, lo importante es entender, la primera pregunta quizás obvia es ver cómo la tecnología puede impactar aquella empresa, industria en la cual yo ya estoy. Y eso es como un punto de partida obvio. Si esa es tu industria, donde mejor sabes hacer, trabajar, donde tienes la experiencia, donde están tus recursos y tu potencial, trata de encontrar cómo puedes disrumpirte a ti mismo, que no es trivial, ¿eh? Es súper difícil. Porque no es fácil definir cuáles son las tecnologías que tengo que adoptar. La dificultad está en las tecnologías de las cuales me tengo que despojar. Y eso puede ser unidad de negocio, puede ser gente, o puede ser, no sé, o quizás, no sé, esta industria no es tan atractiva, no es lo que más me gusta, pero la oportunidad está claramente por el otro lado, pero hoy día está, no sé, pero donde uno mire. Y lo otro, bueno, una buena señal de cuáles son las empresas que le está yendo mejor. Nuevamente anda a buscar esos monopolios, anda a buscar esa renta excesiva. La industria financiera es salvajemente rentable y lo ha sido los últimos, no sé, 100 años en Chile. Entonces, no sé, pues, bueno, la minería también, pero eso es un poco más errático, se necesita más capital, pero depende de la realidad. No, la respuesta corta es que no tengo idea, Eugenio. O sea, hagan el Ikigai, vean qué les gusta, si es realista, si tienen la plata que se necesita para competir o para entrar al mercado, pero esa respuesta la tiene que tomar cada uno. Porque además, imagínate la cantidad de negocios que están ahí, que son mucho mejores de los que yo estoy viendo y que no me imagino. ¿Te fijas? No sé, pues, a Fernando Fishman se le ocurrió hacer unas piscinas gigantes para vender más departamentos. Y no sé, pues ya a Daniel Undurraga y a Juan Pablo Cueva se le ocurrió conectar a la gente con los supermercados y armar un corner shop. Y después este otro genio de Muchnik se le ocurrió una marca impresionante y empezar a producir productos, no sé, pues, veganos. Y para qué decir ahora, Roberto de la Mayora, que con Betterfly está revolucionando la industria de los seguros, haciendo además que la gente adopte hábitos de vida más saludables. O sea, son cosas. ¿Cuál es el patrón de esas cuatro? La tecnología. Claro. Hoy día es posible hacer cosas que antes era imposible. Los costos de transacción son mucho más bajos. Así es. Oye, ya hemos terminado en la conversación. Hay un par de preguntas muy interesantes que me gustaría hacerte y van en dos ámbitos. Por ejemplo, hay una que la hace Rafael, que dice: Nicolás, estamos en momentos de mucha incertidumbre y da la impresión que la política y el liderazgo están distraídos. ¿Qué crees que hace falta para encauzar otra vez a las discusiones públicas hacia los temas importantes? Bueno, yo tengo un sesgo porque estudio economía, soy ingeniero comercial, no soy economista, pero ahí hay un problema en la política, y no quiero mercantilizar la política, pero si uno lo ve como, porque si ocupo la palabra industria, probablemente la gente se va a espantar, como sector. Y si uno hace un análisis competitivo del sector, barreras de entrada, oligopolio, desconexión con los usuarios, una cosa pero espantosa, barreras de... O sea, imagínate lo que se demoran en desaparecer los partidos, porque son ciclos de cada 4 años, muy difícil competir, se la saben por libro. Entonces, yo creo que el principal problema de la política es porque está desconectado, y nuevamente, lo que yo sospecho que falta, o sea, en verdad no es que sospecha, le falta emprendimiento, le falta emprendedores, y ahí quizás acuso recibo, porque uno también se pregunta, uno acá estoy, ¿cuántas veces, a pesar de con
algunos amigos hemos tratado de incursionar y ver cómo podemos apoyar la política. No es una cosa trivial, pero esa industria está, las instituciones ha mejorado bastante, ¿no? O sea, yo no sé, pues ya ahora hay inscripciones electrónicas y seguramente pronto va a venir el voto electrónico, hay muchas cosas que resolver todavía, los aportes a las campañas, pero falta disrupción, falta emprendimiento. Y que ojalá que la renovación de los parlamentarios no sea por ley, sino que porque hay tanta competencia, hay tanto ánimo de participar en la política de nuestro país. Pero yo creo que también los no políticos, y no quiero solamente culpar a los políticos, para los ciudadanos comunes y corrientes, nadie se quiere meter en política. Imagínate, la propuesta de valor es muy difícil, y aquí realmente quiero agradecerle a la gente que sí se dedica a la política, descontando a los desquiciados, ¿no es cierto?, de ambos extremos. Claro. Porque eso no tengo nada que agradecerle, eso, solamente cosas que reprocharle, pero realmente yo le agradezco a la gente que destina su vida a una tarea tan difícil. La vida cotidiana del político es terriblemente exigida, es muy difícil, pierdes tu privacidad. Así, realmente, primero, como ciudadanos que no estamos en la política, partamos por reconocer y agradecer, tratarlos con más respeto, y ojalá podamos cambiar las reglas para que esto no sea una cosa tan martirizante. Claro. Y tan polarizante, ¿no? Ni tan polarizante, claro, porque lo que pasa es que cuando los mercados, porque a veces, curiosamente, los beneficiarios de los extremos perpetúan la permanencia de los que están. Es una cosa muy rara. Como que hay incentivos muy perversos, porque tú sabes que al final la gente la movilizas con extremos, y lo que nos moviliza hoy día es el miedo, y no sé, la gente ya no vota por uno, sino que vota en contra del otro, que es lo menos malo, y eso no solamente en Chile, sino que en todas partes. Y aunque el candidato sea una bellísima persona, da lo mismo, porque hay tanto ruido y hay tanta... Que nadie ya sabe nada, entonces llegamos a un nivel de desconfianza y de legitimación del sistema muy importante. Como decía un amigo la otra vez, me decía, mira, gane el que gane, pero por favor que no la calle. Porque hoy día Chile está frente a una oportunidad real de convertirse en el próximo Dubái con la energía que tenemos, y eso es un desafío institucional. Naturalmente que si decimos que en Chile se acaba el sector privado y toda la industria energética solamente puede ser resuelta por el Estado, obviamente nos vamos a pifiar esa oportunidad. Y obviamente si decimos que el Estado tiene todo privado, tampoco. Entonces volvemos al tema, sentémonos, pensemos en Chile, preocupémonos de traer energía limpia que pueda, no sé, pues, generar mucha riqueza, preocupémonos que sea, no sé, pues, además a la pasada, imagínate la suerte de Chile, porque no solamente podríamos, no sé, duplicar el PIB en los próximos 20 años, no sé, las cifras son impresionantes, sino que además podríamos limpiar toda la matriz energética, cumpliríamos todos los protocolos internacionales del cambio climático. O sea, nosotros tenemos un país increíble, y quien no lo vea, abra los ojos, o quédese callado. Qué lata andar con la gente que anda todo el día, y no, que los chilenos, que Chile, que esto, que lo otro. O sea, o hacía algo, cállate, ¿eh? Pero no sigamos con la gente habla en diagnóstico y habla puras cosas obvias. En fin. Así y yo también a veces uno cae en lo mismo, ¿eh? Sí, tampoco hay que hablar. No, pero estás muy activo precisamente para solucionar problemas fundamentales. Oye, para cerrar el ciclo de preguntas, Felipe Morán te hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es para ti, Nico, el rol de la pasión en el emprendimiento, más allá de las ideas innovadoras y las oportunidades? Gracias, Felipe. Súper buena pregunta. Pero antes de eso quiero otra táctica que recomiendo. Nosotros, por definición, hablamos en diagnósticos. Sí, la educación es mala, sí, es que lo que pasa es que el petróleo contamina, y sí, no sé, Chile... Sí, estamos todos de acuerdo. No estoy repitiendo, porque no tiene ni una novedad lo que tú estás diciendo. Es bueno, a mí me lo dijeron una vez, en vez de hablar en diagnóstico, trata de hablar en soluciones. ¿Cuáles son nuevamente, porque los diagnósticos al final estás hablando de problemas, y como somos inteligentes, generalmente nos referimos a problemas lejanos a nosotros, de los cuales no tenemos ninguna responsabilidad. Y como no tenemos ninguna responsabilidad, habla en soluciones.
y empieza a pensar y transmite en soluciones, porque cuando tú empiezas a pensar en soluciones, inmediatamente cambia la dinámica, cambia tu actitud. No sé, ese consejo me lo dieron a mí, me sirvió. Y observen la cantidad de personas inteligentes que pasan tanto tiempo hablando cosas obvias, que todos conocemos y que sabemos que nadie va a cambiar. Entonces, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero eso sirve si quería emprender, enfocarse en la solución. O sea, primero entender el problema y luego enfocarse en la solución. Y con respecto a lo que decía Felipe, tiene todo que ver, pues Felipe, la pasión es clave, pero yo creo que la pasión emana, yo creo que la gente dice, no, lo que pasa es que hay algunas personas que son más apasionadas que otros. Yo creo de verdad que los seres humanos, cuando estamos conectados con nuestro origen, cuando estamos conscientes de nuestras debilidades y fortalezas, cuando estamos conscientes de lo que nos gusta, cuando encontramos ese equilibrio, cuando estamos en paz con nuestros amigos, con nuestra familia, emana la pasión del ser humano. La pasión, porque en caso contrario, cuando no te estás haciendo algo que te carga, para lo que eres malo y que estás peleado con todo el mundo y andáis todo el día con cara de poto y todo te cae mal, obviamente que estáis espantando a la gente. Entonces, yo creo que la pasión al final es un insumo, pero también es una consecuencia. Y quizás hay gente que es más extrovertida, qué sé yo, pero ojo, también cuidado con la gente tan extrovertida y tan apasionada, porque de repente pueden ser medio peligrosos. Pero acá no hay, y para terminar, no hay receta, no hay estereotipo. Stephen Hawking fue un súper emprendedor. Claro. Y tuvo ELA, no se podía mover, ¿no es cierto?, toda la vida. Y cáchate, la audacia, y cuestionó las leyes de Newton, y encontró el origen del universo. Y hay gente que es súper extrovertida y que son unos dementes, unos enfermos de la cabeza, que no tenían nada de emprendedor y que eran unos locos en fin. Entonces, no buscar tanto panfleto, o sea, no dejarse convencer por panfletos, ni buscar como el atajo, sino que yo creo que un buen punto de partida somos nosotros mismos. Y si no sabes quién eres tú, pregúntale al resto. Pregúntale a la gente qué opina de ti. Es mucha la información disponible en nuestro entorno cercano. Así es. Oye, con base a lo que comentabas de Chile y sus oportunidades y el gran país que es, sin duda alguna, el mismo Mauricio Macri comentó hoy día que Chile es el único país del primer mundo que tenemos en América Latina. Y dice, ustedes han sido muy exitosos en construir, en desarrollarse, en fortalecer sus instituciones y a veces siento que no terminan de valorar lo que se ha logrado. Yo imagino que también por esa actitud del diagnóstico y anclarse como en lo malo, y no ver las enormes oportunidades que surgen, ¿no? Y con base en esto. Totalmente, totalmente. Y una pena, y da rabia. Porque sí, obvio que nos hemos equivocado, pero pucha, Chile que ha hecho muchas cosas bien. Faltan muchas por hacer, pero no destruyamos las buenas. Así es. Oye, ya... Como decía Einstein, hoy día me llegó una frase de Einstein que decía, pensar que la pobreza la vaya a resolver eliminando la riqueza es como pensar que vaya a resolver la ignorancia, la tontera, eliminando la inteligencia. Excelente. Imagínate. Yo creo que hay espacio para todos. Insisto, la oportunidad, nunca han habido tantas oportunidades. La brecha sigue siendo grande, pero nunca había sido tan baja. Y yo estoy seguro que Giovanni va a ser un súper empresario. Y gracias a que nació en La Pintana, y van a haber cada vez más ejemplos como ese. Oye, Nico, de verdad agradecerte porque, bueno, la conversación no solamente estuvo súper interesante, sino que también muy entretenida, ¿no? Porque, bueno, está también el know-how, pero también está tu proyección intelectual, ciudadana, importantísimo, y cómo se conecta esto no solamente con el emprendimiento en Chile y la valoración y esa constitución psíquica del emprendedor, sino cuáles son esos desafíos fundamentales y vitales si realmente se quiere ir en serio con el tema del emprendimiento. Nico, yo quería comentarte que nosotros tenemos, o sea, siempre acostumbramos a, cuando finaliza cada una de nuestras charlas, de las conversaciones, pedimos a nuestros invitados que nos recomienden libros, películas o algo que se relacione con el tema tratado. Entonces, a los que estamos aquí hoy día conectados, ¿qué nos recomendarías? ¿Alguna película, algún libro o ambas? Escucha, anoche vi Get Back de los Beatles. Y hablando de propósito colectivo, colaborativo, trabajo en equipo, hay una escena donde Paul McCartney
inventa la canción Get Back, que es una cuestión para verla 1000 veces. No sé, esa la vi anoche, se la recomiendo. ¿Y qué más? ¿Qué otro libro? No sé. Pero yo estoy leyendo un libro bien interesante que se llama Nunca Solo, de un señor que se llama Nathan Sharansky, que cuenta todo el proceso el sionismo y toda la salida, lo que hubo detrás de la ola migratoria de los israelíes, de los judíos de la Unión Soviética. Israel es un ejemplo súper paradigmático, y aprovecho de ahí recomendar otro libro que es muy bueno, que precisamente se llama Startup Nation, Nación Emprendedora, que habla de la historia, el milagro de Israel. Y en ese libro hay una frase que dice que el milagro de Israel, si los autores dicen que todo esto ocurrió, fue gatillado por las madres en Israel. Porque las madres, cuando cacharon las madres que ser emprendedor la llevaba, empezaron a entusiasmar a sus niños desde chiquititos, a que se atrevieran, a que cuestionaran, a que fueran audaces. Y yo, de hecho, de ese libro le copiamos esta inspiración para que las madres en Chile, en vez de que aspiren a que sus hijos sean futbolistas, que yo sé que es una caricatura y que no todas las madres aspiran a eso, claro, pero que aspiren a que sus niños lleguen mucho más allá. Porque a las madres no lo dicen no porque sean malas ni ignorantes, porque también, claro, les da susto, quieren que su hijo le vaya bien y saben que las brechas son grandes. Entonces quizás históricamente el consejo correcto era decir, compadre, quédate callado, porque Juanito, si había nacido en un lugar incorrecto, no tenía ninguna posibilidad. Claro. Pero eso cambió, y si todos nosotros, si todos los chilenos, imagínate el país que armaríamos, imagínate el país que podríamos armar si estuviéramos jugando todos para el mismo lado. Sería impresionante, y como que estamos todos acá, y yo creo que son los menos, pero desgraciadamente son los más histriónicos y los que aparecen en Twitter y en TikTok. Pero la gran base de Chile es gente extraordinaria, súper inteligente, súper audaz. Chile hoy día, hay otro ranking que salió hoy día, el país con mayor generación de emprendedores de los países de la OECD. Sintámonos súper orgullosos de Chile, veamos qué podemos aportar y echémosle para adelante. Hay que preguntarse también por qué precisamente Chile inició ya hace años a ser el epicentro donde todos quieren estar, básicamente, o todos quieren ser en parte, y eso es un ejemplo muy valioso porque Latinoamérica tiene esperanza, y con base en esa esperanza radica en cierta medida en cómo Chile le ha demostrado al primer mundo y a los países desarrollados cómo pasar del subdesarrollo a un camino que, si bien es tumultuoso, se puede lograr con instituciones, democracias, mercados transparentes y bueno, todos los desafíos que tú comentabas que están. Oye, Nico. Muchas gracias. Agradecerte por la conversación, muy entretenida, pero también muy enriquecedora, sin duda alguna, y agradecer a todos los que se conectaron hoy día, y bueno, de parte de la Fundación Crecer y Sanar y de parte de la IEP, agradecer a Nico y a todos, y esperar, Nico, contar contigo para otra actividad. Sería muy interesante seguir conversando y tu participación. Feliz, y un gran saludo a mi amigo Felipe Morán, que me invitó esta tarde. Muchas gracias. Nico. Y será hasta una próxima oportunidad. Chao. Un gran gusto.